Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la página de Universo Interior, donde se brindan las 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Principalmente que todas las conferencias las empecemos a comprobar, que las empecemos a poner en práctica en nuestro diario vivir, ¿sí? Principalmente la muerte psicológica es lo que nos va a permitir avanzar en esta obra. Y vamos a ver una conferencia muy importante que es la número 49, la dualidad, ¿sí? En esta conferencia tenemos los pasos a seguir para poder llegar a eso llamado la autorrealización íntima del ser. Pero bueno, antes de iniciar la conferencia vamos a compartir rápidamente en algunos grupos la transmisión para que las personas que quieran ingresar lo puedan hacer. ¿Listos? Recordarles que esta conferencia queda grabada en Facebook y también se sube al canal de YouTube, y pues que cada quien empieza a independizarse, a buscar a su propio ser y solo seguir a su propio ser, ¿sí? Todos nosotros brindamos un tipo de orientación, una base, para que la persona empiece a comprobar y a buscar a su ser. Su ser es el que lo va a guiar así a cada uno de nosotros. Bueno, ahora sí vamos a compartir esto y ya iniciamos con la conferencia. Listos. Bueno. Listos, entonces ya compartimos rápidamente. Entonces vamos a iniciar ahora sí con la conferencia. Pues bienvenidas a las personas que estén ingresando. Vamos a ver que esta conferencia es muy importante, igual que todas, y esta principalmente nos va a dar las paso a paso que deberemos de seguir para empezar a llegar en algún momento a esa, como les comentaba, a ese punto de la autorrealización, de ser una unidad múltiple perfecta. Nosotros vemos que venimos, o hemos bien sabido que venimos de algo llamado el Sagrado Sol Absoluto, de ese lugar donde están todos los seres, todos los dioses, ¿sí? Todas las esencias conscientes, seres superiores como tal. De ese lugar provienen todas las chispas que estamos aquí y ahora en este preciso momento, ¿sí? Entonces todas las chispas tienen que salir de ese sol para obtener sabiduría acá en este planeta, ¿sí? Porque nosotros venimos aquí a sacar una sabiduría para llevarla nuevamente a ese mismo sol. Entonces el ser manda un pedacito de su conciencia, manda un pedacito de lo que sería una chispa, y esa chispa se tiene que empezar a desdoblar cuando sale del absoluto. Entonces cuando se desdobla se le conoce como la mónada o como la dualidad. Ya empieza a desdoblarse como una dualidad. Es una dualidad imperfecta porque no está desarrollada al 100%, es un 3% el que viene saliendo de ese absoluto. Entonces pues es una dualidad imperfecta. En ese caso es una dualidad divinal, porque aún no ha caído con la fornicación o con la lujuria o con la expulsión de la energía como tal. Entonces esta dualidad vamos a verlo, que es todo lo que le permite la creación de este universo, o todo lo que mantiene la misma creación, positivo y negativo,
masculino y femenino, el polo activo y el polo receptivo. Entonces vamos a darnos de cuenta que es muy importante que haya una dualidad, porque la dualidad se puede empezar a crear, ¿sí? La unidad se tiene que desdoblar para hacer su creación. Los seres superiores, cuando se tienen que crear algún tipo de planeta o alguna situación, ellos se desdoblan, ¿sí? Con su alma divina hacen su trabajo y crean lo que quieran crear. Por eso debemos llegar hasta ese punto, y aquí y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestra pareja, o los que tenemos o los que no tenemos, pues nos ganamos los méritos y empezamos a trabajar con nuestra pareja para empezar a hacer esta creación, ¿sí? Entonces, esa dualidad queda dividida en lo que es el santo afirmar y el santo negar, ser o no ser, y de ahí esos dos van a crear otra tercera fuerza. Esa tercera fuerza viene a ser lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que hay Trinidad. Aquí ya empieza la Trinidad. Entonces en esa Trinidad nosotros nos damos de cuenta que nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y si nosotros lo ponemos a reflexión un poco, es el 3% de conciencia que tenemos aquí y ahora. El Padre representa nuestra sabiduría que Él mismo nos va brindando si vamos trabajando como tal. El Hijo es la voluntad que tengamos para negarnos al deseo, para negarnos ante las tentaciones de Lucifer, ¿sí? Ante esas tentaciones sacar el fuego y la luz y empezar a crear a partir de la negación. Y el Espíritu Santo es el poder sexual que tenemos en esa energía, ¿sí? Pero nosotros, aún por la misma fornicación, por el mismo daño que le hemos generado al aparato y a toda nuestra psicología, debemos empezar a regenerarnos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando lo que sería el cuaternario, de instante en instante, momento a momento, segundo a segundo. Y este cuaternario consiste en que hagamos justicia, que tengamos sabiduría y que tengamos poder en lo que pensamos, hacemos, sentimos, deseamos, pensamos, hablamos, obramos. Al final de cuentas son 4 rectos, ¿sí? Tenemos el recto orar, recto hablar, recto sentir y recto pensar. Si una persona aquí y ahora se da de cuenta que siente un gusto hacia cierta persona, hasta a cierta muchachita o a cierto caballero, si ya sabemos que tenemos de pronto a la pareja y yo siento ese gusto hacia ella, yo sé en ese instante, si me estoy autoobservando, que lo que estoy observando es algo egoico, es un defecto que quiere adulterar en ese caso, o está adulterando. Entonces, ¿qué hago yo? Observo el defecto y lo elimino. Pido, Madre mía o Madre Divina, elimíname este yo, mátame este defecto, y vuelvo al instante, sigo observando, me mantengo en ese estado de tranquilidad, de paz, de armonía, pero activo. Mantengo la vigilia y sigo observando, me mantengo, me esfuerzo por observar cada vez más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy hablando puras chismes, puras boberías con las personas, con la familia, con los amigos. No estoy hablando de temas trascendentales, simplemente estoy perdiendo mi verbo en esas palabras que les estoy yo brindando mi energía. Entonces estoy perdiendo y estoy gastando esa energía en ese caso. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Estoy sintiendo una felicidad, un agrado, un placer de estar con mis compañeros, con mis amigos. Pero cuando no están ellos, entonces me voy para el otro lado, para el otro extremo, y ahora me siento mal, siento desagrado, me siento triste, me siento solo y abandonado. Ah, ok, me fui de un extremo al otro extremo y perdí esa energía emocional por sentir cosas agradables y cosas desagradables. Entonces, si estoy en autoobservación, elimino el agrado, y si estoy en autoobservación, elimino el desagrado. El ánimo hacia las cosas egoicas y el desánimo hacia las cosas de la conciencia. Y ahí vamos avanzando. En reto pensar, todas las charlas internas, canciones psicológicas, todos los recuerdos, imaginaciones, futurizaciones, conversaciones, críticas, calumnias que tengamos en nuestro interior deben morir. Así sea bonito el pensamiento o sea feo, tiene que ser eliminado, porque es que la conciencia no se manifiesta en la mente por ningún detallito mínimo, ¿sí? Entonces, uno tendría que mantenerse en ese estado de vigilia con
la mente controlada, la emoción tranquila, el instinto tranquilo y observando qué detalle, qué defecto lo quiere sacar de ese estado, qué defecto lo quiere sacar de ese estado de ese cuaternario, con el que si trabajamos perfectamente la muerte psicológica podremos ir avanzando en el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos este cuaternario para la primera montaña, porque es de la primera montaña en la que debemos empezar a crear lo que sería cristalizar el quinario. Cristalizar quinario es crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, regeneramos el cuerpo físico, el cuerpo vital, creamos ese cuerpo astral, ese cuerpo mental, el causal o el de la voluntad. Y solo allí, cuando hayamos creado ese quinto cuerpo, tendremos la decisión. O nos vamos por el nirvana o nos vamos por el camino directo. Y ya sabemos muy bien que si de pronto la persona no trabajó muy bien la muerte psicológica, la persona de pronto no hizo el esfuerzo, no sacrificó sus defectos como debía ser, entonces tarde o temprano va a tomar ese camino del espiral, ¿sí? Al tomar ese camino del espiral va a perder todo su trabajo, se va a quedar en ese nivel, no va a nacer el Cristo, va a traicionar la obra del ser y simplemente va a quedar en ese estado. Tarde o temprano caerá nuevamente y volverá a este planeta o a otro planeta y tendrá que volver a iniciar desde cero. O sea que perderá todo el trabajo que hizo tarde o temprano. Pero entonces aquí uno tiene que tener en cuenta que en vez de irse por el camino del nirvana, tiene que uno escoger ese camino directo, ¿sí? Donde ya sabemos que tenemos que pasar por los padecimientos voluntarios, por los sacrificios conscientes, por los dolores, que si tomamos el camino directo, entonces pues ya empezaremos a aplicar lo que es el escenario. En el escenario vamos a ver que hay un triángulo hacia arriba y otro triángulo hacia abajo. El triángulo hacia abajo representa lo que es el alma divina y el triángulo hacia arriba el alma humana. Recordemos que nosotros en este preciso momento no tenemos alma como tal, por eso tenemos que fabricar el alma, ¿sí? Porque nosotros tenemos un principio y ese principio está atrapado en todo el ego, el 97% de nuestros defectos. Entonces, si eliminamos esa gran cantidad de defectos, no todos, porque el Cristo es el que se encarga del trabajo al 100%, pero sí una gran cantidad, y tomamos el camino directo, nos vamos a ese matrimonio perfecto. Nos vamos a unir con nuestra alma divina y esa alma humana que hemos creado en este cuerpo causal, tomando el camino directo, nos va a permitir ser hombres verdaderos, hombres realmente verdaderos. Nosotros aquí en este preciso momento no somos hombres, tanto en el caso de la mujer como el varón, ¿no? Porque nosotros internamente no hemos creado los cuerpos, entonces pues somos una mujer, sin desprestigiar. Pero lo que quiere aclarar a cada uno es que cuando se llega hasta ese punto, se empieza con esa estrella de Belén, ¿sí? Entonces ya se da esa Navidad, se da el proceso del septenario. En el septenario se da el nacimiento del Cristo, ese átomo que en nuestro interior está esperando a que hagamos, nos sacrifiquemos, que estemos muriendo, que meditemos, que hagamos el nacimiento espiritual. Ese átomo va a nacer en el corazón del hombre septenario. Y como les digo, si nosotros no nos hacemos hombres, no creamos los 5 cuerpos y no tomamos el camino directo, no van a ser ningún Cristo, no va a haber ninguna Navidad interior. Podemos haber celebrado muchas Navidades externas, pero si no hemos celebrado nuestra primera Navidad interior, no hemos hecho nada con nuestra existencia. Ese es el evento más importante de todo el universo, aquí y ahora. Si la persona llega hasta ese punto, pues va a nacer lo que es el superhombre, o sea, el Cristo. Y ese Cristo tiene varios trabajos que tiene que encargarse.
No voy a profundizar mucho en estos temas porque cada uno pues ya los comprende, y más allá de esto, lo que nos importa es la Trinidad y el Cuaternario para poder llegar hasta ese punto. Pero aclarando, en el septenario pues el Cristo tiene que eliminar todos los yoes causa, ¿sí? Los 7 cabezas de legión, tiene que pasar por los 8 años de Hobbes, donde tiene que pagar con los delitos, por los delitos que generamos ante el Espíritu Santo. Entonces tiene que pagar con mucho dolor todo lo que se generó, ese karma, esa cuenta que no se puede pagar con dharma, sino que tiene que pagar sí o sí con dolor. En ese punto tiene que morir en sí mismo y resucitar. Y morir en sí mismo es eliminar todos los 7 yoes causa, y habiendo eliminado el último yo causa, pues resucita, y ahí ya se hace un hombre inmortal. En este caso, cuando el Cristo llega hasta ese punto, pues ya es un ser despierto, ¿sí? Cuando ya nosotros hemos tomado esa decisión de la segunda montaña, esto ya es la segunda montaña, esto es conocido como el Apocalipsis, ¿sí? En el Apocalipsis vemos que hay una palabra, una palabra que lo acompaña mucho, que es el INRI. Entonces, ignis natura renovatur integram, o sea, que el fuego renueva incesantemente la naturaleza del hombre internamente. ¿Cuál fuego? El fuego del Apocalipsis, que es el fuego sagrado, el Kundalini, ese fuego espiritual sexual que sube por la columna vertebral, iglesia por iglesia, va despertando en sí mismo en el hombre la sabiduría universal de todo. Pero cuando llega el Cristo, empieza a renovar toda esa naturaleza física y psicológica de la persona, o del hombre en ese caso, y se genera, pues, una cosa muy, pues, diría yo, extravagante. Pero entonces lo importante es que uno comprenda esto, ¿sí? Que uno vea que lo más importante aquí y ahora es estar en la muerte psicológica, porque llegar al punto en el que el Cristo elimine todos los 7 yoes causa, pero aquí y ahora necesitamos empezar a quitarles el alimento a nuestros defectos psicológicos para que sea el Cristo el que los termine de acabar, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el octonario. En el octonario hay dos, es así. Este es el símbolo octonario. Esto es una estrella de 8 puntas, que significa la tercera montaña. En la tercera montaña, el maestro, ya habiendo resucitado en sí mismo, tiene el 97% de la conciencia despierta y le queda el 1% por liberar, ¿sí? De la mecanicidad. O sea que tiene que empezar a hacer un trabajo muy fuerte con todas las chispas que liberó. En esta tercera montaña tiene que buscar a un discípulo, a una persona que quede ya en las puertas de la segunda montaña. Y este trabajo puede durar mucho tiempo, miles o millones de años. Bueno, al final de cuentas, ahí tenemos al maestro Raúl, que nos está esperando a que alguien tome la decisión, al que alguien trabaje seriamente. Por eso, entonces, es relativo, ¿sí? Si las personas ya en algún momento ya llevan a sus discípulos en el camino de la segunda montaña, y estos pasos se lo pueden, mejor dicho, avanzar muy rápido. Pero si no, tienen que esperar pues bastante tiempo hasta que la persona o hasta que alguien sea capaz de tomar esa segunda montaña. En ese caso tiene que hacer varios trabajos, se encarga del conocimiento de todo el planeta, ¿sí? Brindárselo, ayudar, guiar, orientar a todas las personas para que se motiven a tomar el camino directo, ¿sí? Para que vayan a la segunda montaña. Y en ese proceso tiene que empezar a, pues, liberar el 1% que le queda de mecanicidad. Ahí vendrá lo que es el novenario. En ese novenario, caramba, novenario, esta estrellita sí es más, son 9 puntas, ¿sí? Bueno, pongamos que aquí hay 9 puntas.
Pongamos que acá hay 9 puntas, no importa. Lo importante que es que en este novenario tiene que unir las 3 fuerzas ya divinales, ¿sí? O las 3 fuerzas ya principales. ¿Cuáles son las 3 fuerzas principales? Si aquí nosotros veamos que teníamos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, ahora acá tenemos que unir las 3 fuerzas del amor o los 3 principios del amor, que serían el Lucifer, el Cristo y el Espíritu Santo, que sería nuestra misma Madre Divina. Espíritu Santo. Y estas 3 fuerzas tendríamos, o tenemos, o bueno, en ese punto, ya habiendo llegado hasta allá, tendríamos que volverlas en una sola ley, que es la misma ley del amor, ¿sí? Es un trabajo, pues, supongo yo que bastante largo. Como les digo, esto ya es más salido de mi poca conocimiento como tal, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que llegando a este punto, a este paso pequeño, se tienen que unir esas 3 fuerzas. El Lucifer, que como les comentaba, es ese entrenador psicológico que tenemos aquí y ahora, donde nos ponen las tentaciones. Si pasamos las pruebas, nos hacemos merecedores de la luz, que es la sabiduría, y del fuego, que es el amor. Si nos dejamos llevar por la tentación, caemos en esa esclavitud de nuestros yoes y no podremos comprender nada y seguiremos ahí tiranizados por nuestros propios defectos y pues repitiendo lo mismo como tal. Entonces, llegando hasta ese punto, el maestro tiene que empezar a convertir todas las chispas que liberó, sacarles o quitarles la mecanicidad de la vuelta, y tendrá que ir al purgatorio. Ese purgatorio, pues, tengo entendido yo que es un lugar, un planeta donde el maestro tiene que hacer un trabajo de un trabajo muy incesante, donde tiene que a cada chispa purificarla, ¿sí? Purgarla, porque tiene que quitarle la mecanicidad. Es algo, pues, ya ha salido de mis comprensiones. Ya si llegamos hasta ese punto vamos a saber qué es, o si avanzamos un poco más, pues vamos a comprender un poco mejor este trabajo. Pero aquí es donde la persona ya está un paso chiquitico, ¿sí? Y está con esos ánimos de ya terminar la obra, porque solo está un paso pequeño de poder dar ese paso, de poder llegar, volver al absoluto, de volver a estar en ese lugar de felicidad absoluta, de solo amor. Y vamos a ver que ya después de esto, ¿sí? Ya ahí, mientras está haciendo este trabajo el maestro en el novenario, tiene que formar lo que es la O, que significaría Dios Madre, ¿sí? Entonces esta O significaría o simboliza lo que es el yoni femenino. Entonces vamos a ver que esta obra realmente, toda la obra es sexual. Toda la creación nace a partir del sexo. Por eso el poder está en nuestra energía sexual creadora. Porque todo lo que se crea, todo lo que hay, lo que existe, viene del mismo sexo. ¿Listo? En el denario, pues, ya viendo el maestro despurgado hasta la última chispa, hasta la última esencia, liberada en la muerte y en todo el trabajo que hizo, solo tiene que esperar a que el Padre penetre con su luz, con su sabiduría, el mismo espíritu, y se haya logrado una nueva integración, o esa nueva unidad múltiple perfecta, un nuevo hombre absoluto, o una persona o un ser ya autorrealizado al 100%, ¿sí? Un ser 100% despierto. En el denario, pues vamos a ver que queda solamente el falo, que simboliza el Dios Padre, y queda el circulito, que simboliza el yoni, ¿sí? Aquí es el Dios Padre y este es el falo. Entonces toda la obra es una obra sexual, toda la creación viene a partir del sexo, y asimismo vamos a volver nuevamente al absoluto con el sexo.
Ya pues habiendo penetrado el Padre en el interior del superhombre, del Cristo, del Maestro que ya cumplió con su trabajo, queda este símbolo, que es el falo penetrando en el yoni, y esto significa el hombre absoluto. Un hombre nuevo que vuelve nuevamente al absoluto, que cumplió con los 10 pasos, que hizo todo su trabajo, que, mejor dicho, pasó por muchas tentaciones y se liberó de toda la mecanicidad, de todo lo mecánico del mismo universo, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta conferencia? Todo, pero más enfocado hacia lo que es la dualidad, la Trinidad y el cuaternario, ¿sí? Comprendiendo que esto es una obra sexual, que si nosotros no dejamos de fornicar, si no buscamos principalmente la castidad, no vamos a hacer ninguna creación, no vamos a avanzar ni en el primer paso. Entonces necesitamos sí o sí empezar a trabajar la lujuria, sí o sí empezar a buscar esa castidad, empezar a purificar la práctica del sexo, empezar a buscar a ganar la potencia sexual eliminando los defectos de la lujuria, porque si tenemos potencia vamos a avanzar, si tenemos castidad, fidelidad y amor vamos a avanzar. Entonces es muy importante que veamos que todo se mueve en dualidad, ¿sí? Los yoes de nosotros son duales. Entonces, en la dualidad, si nosotros estamos en el centro, vamos a encontrar lo que es el conciliar, el santo conciliar. Este santo conciliar consiste en estar en ese estado de autoobservación, que esté muriendo de instante en instante la persona y que ni se polarice ni acá o que tampoco se polarice acá. Entonces, esto puede también ser la mente o el sexo. Entonces, que no se polarice ni allá ni acá. Que se mantenga siempre en ese estado de santo conciliar. Si mantenemos esta trinidad, si mantenemos ese punto de autoobservación, de muerte de instante en instante, ese cuaternario va a ir cada vez mejorando más en nosotros, o sea que cada vez vamos a ahorrar más la energía, cada vez iremos equilibrando los centros y llegar al punto en el que creemos los 5 cuerpos y hagamos los demás pasos que nos faltan. Entonces todo nace de aquí. El defecto o el yo o es negativo o es positivo, o le agrada o le desagrada, o le gusta o le disgusta, o piensa o siente, pero siempre está en algún lado y por eso esto también se puede ver como un péndulo. Entonces, lo importante es que uno esté todo el tiempo en ese santo conciliar, comprendiendo que todo lo que se manifiesta en su interior es egoico, es un defecto y lo tiene que eliminar. Lo observa, lo elimina, se vuelve hasta interiorizar, sigue ahí observado, tranquilo, sereno, en paz, y elimina todo lo que se manifieste. Es una guerra, la mente lo engaña, lo quiere engañar, y uno se mantiene en guerra. Ya sabemos que todo lo que piensen, o todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que instintivamente también se manifiesta, son yoes. Y si uno los elimina, pues cada vez va a empezar a avanzar, cada vez va a equilibrar los 4 rectos y va equilibrando los centros. ¿Listos? Eso sería la conferencia por el día de hoy. Realmente no es muy larga y más que profundizar en los otros pasos, los primeros pasos son estos. Ya habiendo llegado al denario, ¿sí? Donde vemos que está el falo de Dios Padre y el yoni de Dios Madre, esa es la dualidad perfecta. Vimos al inicio que la dualidad imperfecta era la de la mónada, donde estaba la principal dualidad. Y esta viene siendo la dualidad perfecta porque ya es la unión de lo sabiduría que tuvimos aquí y de toda la sabiduría que está del Padre. Entonces, pues,
Allí ya se puede empezar a crear cosas superiores, cosas trascendentales que ninguno de nosotros se podría imaginar porque pues nos falta mucho. Pero listo, eso sería toda la conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte o alguna crítica o algo, pues ahí en los comentarios me puede dejar. Y esto sería todo por hoy. Ya la última conferencia la vamos a transmitir el sábado, que es el origen del ego. Y terminaríamos con este primer ciclo de conferencias. Igualmente, pues fue un esfuerzo, fue un bastante aprendizaje, un cierto aprendizaje y comprensión de algunas conferencias. Y vamos a iniciar el otro ciclo, pues nosotros les estaremos, o bueno, yo les estoy enviando ahí la información en el grupo o la página para el nuevo inicio de el otro ciclo. Pero este sábado ya terminaríamos con la conferencia 50, el origen del ego, y vamos a ver por qué se creó el ego acá en ese planeta y cómo y para qué. ¿Sí? Porque todo tiene una causa, todo tiene una justa razón de ser. ¿Listos? Pues si no hay preguntas o no hay inquietudes, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Joana nos está saludando. Hola, Joa, mucho gusto. ¿Listos? Muchísimas gracias entonces y que estén muy bien, que sigamos trabajando fuertemente en la muerte psicológica, en el sacrificio por la humanidad y en el nacimiento. ¿Listos? Pues nada, que estén muy bien.